¿Por qué no quiero ser cristiano? Porque son unos mentirosos. Porque desconfío en las iglesias. Porque no concuerda con mis creencias. Porque uno de ellos me lastimó. Porque nada te llena. Porque son hipócritas. No creo en él, Dios no existe. Porque nos quieren cambiar nuestro pensamiento. Porque no toman ni fuman. Son unos aburridos. Porque los pastores se roban el diezmo. Son unos doble cara. Todo es pecado, todo es pecado. Porque son muy conservadores. Hola, bienvenido a un episodio más de ¿Por qué no quiero ser cristiano? El podcast que te hará reflexionar al respecto de tu fe, o tal vez encontrarás una historia que te haga reflexionar al respecto de los argumentos que estás poniendo para decirle un no a Cristo. Hoy tenemos como invitado a Brian. Brian es un amigo mío que además de eso te puede auxiliar en que su historia te haga un match en tu corazón, porque él también tuvo un de repente y era una persona igual que tú que en su momento nunca en su vida pensó que fuera a seguir a Jesús. Bienvenido, Brian. Gracias, Gris. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, es un gusto estar en tu proyecto. Pues sí, básicamente sí es un de repente el que el día de hoy Dios me permita servirle, ¿no? Pero entraremos en ello. Ah, claro que sí. Cuéntanos, Brian, cuéntanos de ti para que las personas te conozcan. ¿Quién es Brian? ¿Qué hace Brian? Híjole. Bueno, pues mira, te voy a hablar de lo que hago en estos momentos, ¿no? Vale. Básicamente, soy un hombre ya de 31 años que tiene un trabajo en una empresa, pues, transnacional. Soy contador comercial, por si a ustedes les gusta. Ahí puedo ser riesgo, o sea. Exactamente. Entonces, estoy casado. Vamos a cumplir ya 2 años de matrimonio. Y pues estamos esperando también a nuestra bebé, a nuestra primera hija. Entonces, ahí... Muchas felicidades. Sí, sabemos de la historia. Muchas gracias. Pero, cuéntame, hablas de matrimonio. Uh-huh. ¿Qué pensaba Brian del matrimonio hace unos 6-7 años? Cuéntame. Híjole, es algo que en lo que yo no creía. Porque, te voy a ser bien sincero, yo vengo de una familia disfuncional en la cual mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años. Y de ahí para adelante, pues bueno, yo a mi papá lo veía a lo mejor 2-3 veces al año. Okay. Era alguien, en esos momentos, pues alguien distante para mí, a quien yo no podía recurrir. Y pues con mi mamá realmente nunca se volvió a juntar ni a salir con nadie, se enfocó en nosotros. Entonces yo no creía en el matrimonio, genuinamente. Yo decía, yo quiero tener una hija o un hijo, pero no me interesa tener una pareja, ¿no? Entonces, pues hoy gracias a Dios es distinto, pero así es como yo lo creí. Pero bueno, en esto del matrimonio, muchos hemos pensado que no sirve para nada, es anticuado, algunos es que es mejor vivir en unión libre porque ya cuando se casan pues las cosas van a tronar, ¿no? Entonces, sí hay manera, ¿no? Hay maneras de estar casado y feliz. 100%. Ok, bueno. Entonces, ¿pero qué pasó para que tú pensaras distinto y ahora llegamos a eso? Quiero que me platiques un poco de qué significa para ti hace 7 años escuchar, o sea, vamos a situarnos hace 6-7 años conmigo. Ok. Ibas pasando por el Facebook o Instagram, no sé, te encuentras con esto. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto. Ya sonreíste. ¿Qué dice Brian hace años al respecto? No, pues qué chiste tiene querer entrar a la presencia de Dios. Nadie va a poder. Nadie puede acceder. Ok. Básicamente, todos somos pecadores y todos cometemos en una o en otra forma, pues ese pecado. O todos los pecados que ahí están mencionados, ¿no? Y entonces, ¿por qué querrías ser cristiano si vas a hacer todo aburrido? Híjole, es que sabes, cuando
Jesucristo entra en tu corazón y te redarguye, hoy entiendes que no es vivir aburridamente. Hoy entiendes que es vivir acorde a lo que Jesús quiere para nuestras vidas. Es querer amarle, seguirle, guardar una santidad, no porque seamos santos o porque seamos perfectos como cristianos, sino más bien por amor a Él, por amor al sacrificio que Él hizo por mí y por todos nosotros, guardar esa santidad. A lo mejor aquí te hace ruido también el hecho de nadie puede entrar al reino de los cielos, ¿no? Por ejemplo, pero hay algo que también es importante mencionar que ha dicho Brian, el amor. Jesús solo amó y en este momento Él a través del amor te dice, eso no importa. Y por eso no es que todo sea pecado, sino todo es amor. Cuéntanos de cómo conociste el amor, Brian. Híjole, el amor de Dios es algo tan maravilloso y yo lo conocí hasta este momento, el que creo que fue mi peor momento, porque estaba atravesando por una separación, estaba también desempleado, me acaban de correr del trabajo hace unos 2-3 días, genuinamente ya no tenía a dónde regresar, porque ya nos habíamos pues ido a vivir en unión libre, mi pareja y yo, no tenía dinero. No pensaban casarse, además, supongo. Era algo que nada más se llegaba a mencionar, pero sí era de, ahorita mejor estamos así, no pasa nada, vale. El mundo no se va a acabar porque tú y yo nos casemos o no, entonces no era algo que realmente pusiéramos una intención en ello, lo llegábamos a mencionar, porque claro, todos en el corazón estoy seguro, no importa lo que han pasado, pero estoy seguro que se quieren casar, pero es más fácil tener una apariencia de, no quiero, lo rechazo, por la historia de vida que yo tuve, o por el ejemplo de alguien más, o por X o Y circunstancia. Es miedo. Exactamente, 100%, porque requiere un compromiso el matrimonio. Se enfrentan retos. Hoy te puedo decir que la mejor decisión que he tomado en mi vida después de decirle sí a Jesús es haberme casado. Es la mejor. Wow. Tremendo lo que nos dices, porque además es Vaya, yo te puedo decir que hay una persona que nos está escuchando que seguramente lo que dice no es en mejor estado. Es más, es muy complicado que alguien te esté molestando o llamando a cada rato, ¿no? Para preguntarte dónde estás, qué estás haciendo. El matrimonio te controla. Híjole, no creo que te controle si realmente buscas cimentar el matrimonio en la roca. Y la roca es Dios, la roca es Cristo. Hoy te puedo decir que yo puedo salir libremente de mi casa a trabajar o inclusive con amigos, y yo no estoy teniendo una persecución constante de mi esposa. ¿Por qué? Porque ella no confía, o más bien sabe que yo no soy infalible, pero confía en el Cristo que hay en mí, en aquel cambio que Él trajo a mi vida. Y entonces es diferente una relación a la que plantea el mundo, en el cual el mundo nos dice tener una esposa que a lo mejor todo el tiempo esté llamando, todo el tiempo esté exigiendo, que todo el tiempo esté rechazando, que todo el tiempo esté demandando, pero desde un lugar equivocado, ¿sabes? Pero no te pases, es que es completamente radical lo que me estás diciendo. O sea, de no querer formalizar a decir que el matrimonio es el estado ideal. Pues, Brian, que fuese de repente, o sea, ¿cómo lo sentiste? Porque, vaya, yo si estuviera pasando por aquí y te estuviera escuchando, no te lo creo. ¿Cómo fue que llegaste a este punto? Pues fue sí decirle sí a Jesús. Y aquí va. No solamente le dije que sí, porque Él es un caballero y de todos modos siempre nos va a estar buscando. No importa si hoy le dijiste que no importa si hoy inclusive hasta a lo mejor lo llegué a hacer, maldecir su nombre, decir, tú no me ves, tú no me escuchas, tú no nada, porque tú vas a seguir, no tiene ningún sentido. No importa si ya lo hicimos, Él nos ama tanto que ahí está, todo el tiempo con sus cuerdas de amor queriéndonos atraer hacia Él. Entonces, para mí fue una pieza fundamental que cuando llegué a la congregación
en la que hoy me encuentro, el pastor de esa iglesia, bueno, más bien en estos momentos es pastor, antes no lo era, tenía una visión, y una visión en la cual es un grupo de hombres que se llama Grupo de 300 aquí. Y ahí fue donde realmente empezaron a transformar Dios el pensamiento que yo tenía, las ideas que yo tenía. Empecé a sacar todo aquello que no sirve, porque te los garantizo, no sirve. Creer que nosotros tenemos la razón, creer que nosotros vivimos de la manera adecuada, creer que el mundo tiene la razón cuando nos dice, ¿para qué te casas? O como lo llegaron a decir todavía ya casado, ¿para qué te casabas, Juan? ¿No? Claro, no, hombre, ¿no? Entonces, todo eso vino a ser una pieza fundamental en este grupo de hombres, liderados hoy por el pastor, que está cimentado en la palabra, que también es un lugar donde nos confrontamos unos con otros, porque también lo dice la palabra, que hay que, así como el metal o el hierro se afila con el hierro, así el hombre con el hombre se tiene que ir afilando, se tiene que ir confrontando. Entonces, cuando entro en este grupo, genuinamente los pensamientos e ideas que se compartieron en ese instante o en todas estas reuniones que hemos tenido, pues son pensamientos que no cualquiera los toca, porque hablamos de inmoralidad sexual, hablamos de aquellos pensamientos tal vez de suicidio, perdóname, hablamos de aquel machismo que existe en el mundo, porque una cosa es ser un patriarca en tu casa, el patriarcado, y otra cosa es ser el machista. Antes de continuar, o sea, como que el grupo, no sé, pero tal vez a alguien le da la impresión que el grupo es como de todo pecado. No. Y por otra parte es como de yo soy la cabeza de la casa y me impongo, ¿o cómo está el tema? No, fíjate que es algo bien padre ese grupo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no vemos lo que hizo el otro, así como Jesús lo hace con nosotros. Por ejemplo, yo puedo llegar y compartirles el testimonio de la vez que tomé malas decisiones y pues le fui infiel a la pareja que tenía en ese momento, ¿no? Y a lo mejor en otros lugares me podrían juzgar o me podrían criticar, pero aquí la manera en la cual se comparte los conocimientos que Jesús pues dejó plantados en la Biblia, y que el mismo pastor ha adquirido, Dios ha tenido mucha gracia con él, y tener la manera correcta de decir las cosas hace que no sea de, te voy a juzgar, sino es, oye, te entiendo lo que estoy pasando, dime cómo salir de ahí. ¿Cómo puedo realmente ser redimido? ¿Cómo puedo realmente tener una transformación en mi vida? Y eso mismo también, ahí se hablan cosas del matrimonio, y no es de, hombre, no es que tú seas el varón de la casa y solamente te vas a imponer, porque imponer no es liderazgo, porque imponer no genera respeto. Entonces tienes que ser la cabeza del hogar, pero en todos los sentidos en los que la palabra lo menciona: ser un proveedor, ser un protector, ser un hombre amoroso y cuidadoso de su familia, entender que su primer ministerio es su familia. Y no al revés, como en otras ocasiones puede ser de, pues yo estoy en este ministerio de hombres, pero voy a irme a servir a las naciones antes de preocuparme por mi esposa y por mi familia. Ok, entonces en el asunto de esto que llaman pecado, es más el compartir el amor de Cristo y la misericordia. Correcto. Como de abrazarse entre ustedes, como el no ver la paja en el ojo de enfrente. Claro, no, mejor ver la viga que cada uno tiene. Ok, sí, porque al final de cuentas es complicado esto que estás comentando, bien, porque creo que siempre que hay una parte de congregantes o que hay personas congregantes, es inevitable que cuando llegas a una iglesia piensas que como nos decía Maine en su momento en el primer capítulo, que pienses que Jesús es la persona, ¿no? Sí, claro. Y vaya, yo intento que nos comentes como justo este asunto de relación que has tenido, porque nos has compartido, ¿no? Este grupo de 300, que es el punto de cómo se apoyan entre ustedes. Claro. Y nos estás comentando como este modelo de cabeza de hogar
es fundamentado en no solo o sea, obviamente en la palabra, pero ustedes dan una parte de sí a que efectivamente esa palabra actúe en ustedes, ser el proveedor, ser una persona de respeto, que vaya, que las mujeres quisiéramos eso, pero también cuando estamos como muy metidos en el mundo pensamos, pues sí quiero todo eso, pero también quiero seguir mi vida y entonces un poco me gusta el feminismo y quiero como, o sea, sí quiero este hombre responsable, pero también quiero esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es una relación con Dios? ¿Cómo llegas tú a tener esa relación con Dios? Pues puede ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y a mí, como yo soy un hombre que le gusta también las cosas desmenuzadas, yo te puedo decir que la relación con Dios comienza cuando le comienzas a hablar. Cuando llegas en algún punto que tal vez estás atravesando la peor dificultad de tu vida, o a lo mejor estás en el momento de más dicha, en el cual estás tan lleno, tan gozoso, te estás sintiendo tan bien, pero cuando comienzas realmente a buscarle, a decirle, pues Padre, aquí estoy, no sé realmente cómo hablar contigo, simplemente te voy a decir lo que estoy sintiendo y si tú deseas, te apetece contestarme, abre mis oídos, abre mi entendimiento. Desde algo tan sencillo como nada más hablar, ¿no? A algo más complejo. No sé, a lo mejor métete en un curso intensivo para aprender la Biblia, leerla tal vez no ni en un año, porque ese es como el estándar, ¿no? Que se puede leer la Biblia en un año. Y a lo mejor te hace algo intensivo que en 6 meses ya te aventaste la Biblia, ¿no? Completita. Pero a lo mejor quien te está escuchando en este momento te dice, 0, o sea, no voy a leer la Biblia, porque tú lo pensaste en algún momento. 100%. O sea, ¿cómo ahora Brian está diciendo, voy a leer la Biblia si estabas maldiciendo el nombre de Jesús, por ejemplo? Claro. Pues fue esa parte de comenzar a hablar con él. O sea, llegó un punto en el que mi vida estaba tan mal, tan vacía, que aunque yo creía que estaba bien por las cosas que hacía, a lo mejor, pues sí, es parte de también la sincerarse y la gente se puede identificar con las cosas que yo consumía, con las cosas que yo veía, las fiestas a las que iba, lo que yo hacía, entender que eso no me llenaba, que al final cuando ya estaba yo solo, llegaban todos los pensamientos de destrucción, llegaban también todas las consecuencias de esas acciones y actitudes que tuve o que tomé. Y fue cuando dije, pues yo no sé ni orar, ¿no? A lo mejor me puedo saber el Padre Nuestro porque pues es algo que nos lo enseñan desde pequeños y es repetitivo y tan. Pero realmente la relación comienza cuando comienzas a hablar con Él. Entonces comencé a hablar con Él. Y sí fue de, pues, creo que me escuchas. Ayúdame porque me siento tan mal, tan vacío, me quiero quitar la vida, me siento pésimo, pues ayúdame porque pues no siento nada. Y así fue como comencé. Ok, quiero retomar un poco este asunto de la fiesta. La fiesta te hace sentir muy bien en el momento que estás en la fiesta. Sí. ¿No? Y se disfraza, pero sí. Claro, porque pues te sientes a gusto, pues estás bien, ¿no? Pero la cruda, Uf. ¿no? Al final de cuentas, te sientes igual de gozoso cuando estás en una fiesta que cuando tienes a Jesús en tu corazón. ¿Cuál puede ser la diferencia? Híjole, ¿qué crees? Que la mayor diferencia es de que en la fiesta no estaba gozoso. Estaba siendo falso con lo que sentía. Porque es fácil estar con alcohol, con estupefacientes, con lo que quieras, sentirme gozoso, ¿no? Ajá, entre comillas. Pero hoy, con Jesús en mi vida, gracias porque Él tuvo la misericordia, aún en los peores momentos, me siento bien. Aún en los peores momentos, tal vez pueda llorar, pero sé que ahí está para hacer ese cobijo y ese respaldo. Algo que en la fiesta, ni con los amigos, ni con las sustancias, ni con nada, lo obtenía, más que momentáneamente.
Y cada vez iba siendo más Pasaba el efecto. y cada vez iba siendo más corto. Claro. En cambio con Dios, hoy te puedo decir que ha atravesado ciertas circunstancias, ciertas dificultades, ciertos desafíos, pero me siento bien la mayor cantidad de tiempo, y cuando me siento mal recurro a Él. Algo que ya no hago gracias a Él y a ese amor, que eran las fiestas, que eran las drogas, que lo que sea. Yo sé que tal vez que estás viendo a Brian o lo estás escuchando en este momento no te hace sentido lo que está diciendo, pero algo que sí te puede hacer sentido es que justo cuando tienes esta parte de soledad después de estar con los amigos, hay un completo vacío. Y ese vacío no lo vuelve a llenar ni volverte a emborrachar, ni la droga que vas a consumir. Y en este momento, sé que no lo crees, que se puede vivir en agusticidad. Y la agusticidad es el gozo permanente, ¿sabes? Sí, vas a pasar por ciertas pruebas, pero vas a sentir paz. Y algo que te reitero, cuando tú estás pasando por y estás escuchando o estás viendo lo que estás viendo, no es casualidad. Es Dios que está hablando a tu vida y te está hablando con cuerdas de amor. Gracias, Brian, porque nos estás compartiendo, pero quisiera irme a un punto. Ese punto donde Brian tuvo donde Brian me platicaba que estaba sin empleo y que estaba echándose un cigarro. Cuéntanos la historia para aquellos que no la saben, ¿no? Pues para mí creo que ese es el punto de inflexión, o ese de repente que muchas veces podemos escuchar, pero no nos hace sentido hasta que lo vivimos. Acababa yo de pasar esta situación de que me corren del trabajo. Estábamos también en un proceso de separación, en ese momento mi pareja y yo, y obviamente yo no tenía dinero ahorrado, no me estaba yendo bien en general, con decirte que ni siquiera la prepa tenía, o sea, de tan mal que estaba muy desubicado. Dale. Y me bajé del transporte que tenemos aquí en la Ciudad de México, el que llamado Metrobús. Me bajé e iba caminando para la casa. Iba caminando para el lugar donde vivíamos mi pareja y yo, y no quise llegar. Dije no. Me fui a comprar unos cigarros porque en ese tiempo yo fumaba. Gracias a Dios hoy no es así. Y me senté en la banqueta de una calle donde pues era de día, todo el mundo me podía ver. En ese momento no me importó quién viviera, quién pensara lo que pensara de mí. Simplemente me senté, prendí el cigarro y me acuerdo voltear al cielo y decirle: ¿por qué? ¿Por qué todo me está saliendo mal? ¿Por qué no estás aquí para ayudarme? ¿Por qué? Hace poco te había dicho que sí, te acepté en mi corazón, te acepté como mi salvador, como mi redentor. ¿Qué onda? Porque hoy todo se está yendo, pero de verdad, al caño, ¿no? Al tubo. Y me acuerdo que no tuve una respuesta en ese momento, que os soy bien sincero. Me terminé de fumar los cigarros que compré. Porque obviamente me está yendo mal, no tenía una cajetilla, ¿verdad? Tenía 2 cigarros. Ok, vale. Entonces, me los terminé de fumar, me fui a la casa. Y Dios me permitió a través del tiempo voltear a verme en ese momento y decir: ahí estabas conmigo, ahí estabas realmente ayudándome, ahí estabas conteniéndome, ahí estabas amándome, ¿no? También después de eso, el alejarme, pero me alejé después de las personas, me alejé de la congregación a la que acudía, me alejé de todo. Y cuando estaba en la soledad, como lo acabamos de decir, después de una fiesta, después de esto, al único lugar que yo regresaba de manera consciente era decirle a Jesús, hablarle, decirle: pues las cosas siguen yendo mal, cada vez voy de mal en peor,
No sé por qué no intervienes, no sé por qué no me ayudas. Tal vez no me amas, tal vez tú y yo nada más nada nunca. Pero a pesar de que yo estaba quejando, no me estaba dando cuenta que estaba empezando a generar una relación con él, porque estaba ya hablando con él, Claro. ¿no? Obviamente cuando ya lo empiezo a... Y bueno, no voy a regresar a esa parte, ¿no? Estaba yo ahí solo en un momento en el cual yo no quise ir al trabajo que pues encontré. Nefasta esa época, pero bueno. Estaba yo solo en ese departamento de soltero, tirado en un sillón, porque no me sentía bien para ir a trabajar. Me quedé ahí y estaba yo así de, no puede ser, ¿qué voy a hacer con mi vida? Nada más no veo claro, no siento tu apoyo, no siento nada. Y así como te comenté, tuve un papá distante, tuve un papá que se alejó, se separaron y demás. Pues bueno, estaba yo en ese momento, ahí viene ese de repente que me marca mi papá. Algo que no hacía. No teníamos una relación cercana, no nada. Ok. Y me marca. ¿Por qué? 5 horas después, colgamos el teléfono. Y estoy seguro que fue la manera en la cual Dios me habló para poner realmente mi vida en orden. Porque después de esa llamada en la cual yo tengo una comunicación frontal con mi papá, una comunicación hasta cierto punto dura, pero de amor y respeto. Ok, es que queremos saber qué te dijo. ¿Ya podemos saber qué te dijo en ese momento? Pues sí, no pasa nada. Mira, a simples términos, porque son 5 horas de llamada, Ok. simple y sencillo fue: ¿qué clase de hombre eres hoy? El por qué crees que esta mujer, que es tan estudiada, que es tan disciplinada, que es tan esforzada, te va a merecer. 2, ¿qué clase de hombre eres si no has tenido ni la disciplina ni la constancia de terminar algo que hace años iniciaste, que era la preparatoria? No te pases. ¿Qué clase de hombre eres si crees que solamente patalear, gritar, pegarle a la pared es lo que realmente te forja o te va a llevar a un lugar como un hombre? No has sido constante, has sido indisciplinado. Esto, la vez que mi papá salió muy grosero, lo amo mucho, yo te lo puse en palabras pues buenas, ¿no? Pero si no te doy permiso, fuerte. Si me das permiso, te digo una. O sea, para pronto me dijo, pues eres un pendejo. ¿Quién crees que va a querer estar contigo? Y a lo mejor pudiera escucharse y decirle a la gente, no manches, somos un papá. Pues para mí era en ese momento lo que yo necesitaba escuchar. Y Dios muchas veces no nos da lo que queremos o no nos dice lo que queremos escuchar, sino exactamente lo que necesitamos. Y desde ahí yo te puedo decir que estaba yo por cumplir 25 años. Y en mi cabeza y en mi fuerza yo dije, voy a hacer un plan de 5 años. Dios esos 5 años me sostuvo y transformó mi vida radicalmente, en la cual me acerqué a Él, pero ya bien. Ya no nada más para quejarme, sino ahora para aprender de Él, para seguirle. Bueno, gracias a Dios y gracias al apoyo de mis padres, tengo hoy una carrera universitaria. En ese momento estaba desempleado y estaba en un pésimo trabajo, porque sí lo era. Y hoy, gracias a Dios, estoy en un lugar donde yo no lo creía, donde en algún punto fue un sueño cuando era joven. Bueno, 14, 13 años. Entonces... Sigue siendo joven, claro. Claro, no, 100%. Pero ver toda ese amor y cuidado que Dios ha tenido conmigo en este tiempo, y que ese parteaguas en mi vida a esos casi 25 años fue lo que realmente hizo pues que hoy yo sea un hombre diferente y restaurado por Él, por su gracia, por su amor y su misericordia. Wow. Fue ese momento. No te pases. Y yo te invitaría justo a etiquetarlo. O sea, igual tal vez estás como Brian en este momento. Has escuchado una parte donde él estaba simplemente en la negación, o tal vez estás en una parte en tu vida donde tienes todo mal a tu alrededor
y eso es lo único que ves. Y lo que te invitamos a hacer es, háblale a Dios, abre tu corazón, que realmente Él escucha y que al final de cuentas Él te abrazará, Él te amará y Él te conducirá. Muchas gracias, Brian, por compartir. Gracias a ti, Gris. Antes de irnos, Sí. ¿qué milagros Dios ha hecho en tu vida? Híjole, pues en primera, el ponerme en un lugar de honra, de respeto, de amor también propio. Porque puede sonar muy bonito y cualquiera me puede decir, es que con terapia lo logras. No, también pide terapia. Y yo no lo logré por ahí. Fue realmente cuando rendí mi vida a Dios que ese milagro pasó. De dejar de verme como me veía, de dejar de creer lo que creía y sentirme realmente restaurado. Ese es uno. Y el siguiente es teniendo un diagnóstico tal vez de no poder tener hijos, después de entregarle ese anhelo y deseo a Dios y de orar con Él y de berrear con Él, decirle, a ver, es que eso es lo que sí quiero, y que Él respondiera con pues ese milagro en el cual hoy estamos esperando a nuestra primera hija, tal vez a la única, primeramente Dios, que yo lo creía imposible. Y así hay muchas cosas, ¿no? Hasta la imposición de manos, que tal vez en algún punto lleguen a hablar de ello, de pedir sanidad por alguien y que sucediera, pero antes por Él. No es por mí, no es porque yo sea bueno, sino es solamente por Él. Y que me utilice de esa manera, pues es, para mí entonces eso es un milagro. Wow. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Y te invitamos al siguiente capítulo de ¿Por qué no quiero ser cristiano? Aquí vamos a estar nosotros. La Gris va a tener otro invitado que seguramente encontrarás una historia que te haga un match en tu corazón. E insisto, el que lo veas o lo escuches no es una casualidad, es una cuestión que seguramente Dios te está hablando y estamos de necios que no queremos escuchar. Así nos ha pasado a muchos. Entonces te esperamos por aquí próximamente. Háblale, no te vas a arrepentir. Hasta luego.